Esta es una total transformación, prédica número 149, el mejor método en caso de la enfermedad. Adelante, hermana Beatriz, ese es su tiempo. Amén. Muchas gracias, hermana. Un saludo para todos, queridos hermanos, y feliz sábado también. Antes de iniciar con la temática de hoy, por favor, acompáñenme para poder invocar la presencia de nuestro Dios. Querido y bondadoso Padre eterno, en esta hora cuánto te agradecemos, Señor, por tus bondades y porque nos permites estar unidos con nuestros hermanos. Te agradecemos de antemano, Señor, por ese plan maravilloso de salud que tú nos has dejado. Acompáñanos en la presentación, te lo suplicamos, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. El título ya lo mencionaron, el mejor método en caso de enfermedad, y estaba pensando, es mucho mejor, yo creo, le hubiésemos puesto el único método en caso de enfermedad. Pero bueno, vamos a ir entonces a la palabra del Señor en el libro de Jeremías, capítulo 33, verso 6. Jeremías 33, 6 dice: He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Hermanos, de manera personal, esta es una temática sumamente importante y también es bastante alentadora. El hecho de saber, hermanos, que nuestro problema de salud tiene una solución ya planificada desde antes, puesta para nosotros de parte de Dios. Este texto dice: yo les voy a traer la sanidad, y no solamente, hermanos, la sanidad, Él también trae la medicina. El Señor es el que cura, y junto con esa curación que es física, el paquete es tan grande y tan abundante de parte de nuestro Dios que no solamente va a traer esa sanidad física, sino también nos va a dar paz mental. Eso es muy importante. Les voy a revelar, dice, abundancia de paz y también abundancia de verdad. Vamos a iniciar con un texto del Espíritu de Profecía, Ministerio de Curación, en el capítulo El Médico Educador. Hoy vamos a estar prácticamente hablando o mencionando o citando muchos textos del Espíritu de Profecía, porque para conocer cuál es el plan y el método de Dios para la sanidad, pues tenemos que ir a su palabra. Pero vamos a comenzar dando la definición de enfermedad que da el Espíritu de Profecía. La enfermedad, dice, es un esfuerzo de la naturaleza, quiere decir del cuerpo, para poder librar al organismo de las condiciones resultantes de una violación de las leyes de la salud. Estuvimos ya analizando cuál es la causa de la enfermedad y estuvimos hablando que esa causa es el resultado, como dice este texto, que es el resultado de la violación de las leyes de la salud. Por lo tanto, la enfermedad es ese esfuerzo que está haciendo nuestro organismo para poder liberarlo de esa violación. Ahora, el libro Joya de los Testimonios, tomo 2, página 142, es un texto clave en este tema. Y muy seguramente usted lo conoce, ya lo ha escuchado más de una ocasión, pero tenemos que darle la lectura correspondiente. Hay muchas maneras de practicar el arte de sanar, pero hay una sola que el cielo aprueba. Hasta allí, hermanos, yo creo que el texto es explícito y ya no tendríamos que decir absolutamente nada. Porque no hay muchas, hermanos, no hay ni siquiera dos, es uno nada más el método que el cielo aprueba. Es solamente uno en el cual Dios pone su sello de aprobación. Es solamente un método en el que Dios pone la rúbrica del cielo. Hermanos, es solamente un método donde nuestro Señor acepta o asiente con la cabeza a manera de aprobación para este método. Es uno nada más. Es un método nada más. Y entonces comienza a citar este texto y habla acerca de los remedios de Dios. Dice que son esos simples agentes de la naturaleza que no recargan, no debilitan. Y entonces comienza a decir cuáles son esos agentes de la naturaleza.
Y yo quiero que usted preste atención por si, yo sé que este texto lo ha leído, lo conoce, pero quiero que preste atención a lo que dice Joya de los Testimonios, tomo 2, página 142. Comienza a citar esos agentes simples de la naturaleza que son llamados remedios de Dios, pero que también son llamados principios físicos o leyes naturales, y que, por cierto, el otro día estaba sacando una lista, se conocen con más de 9 nombres. Aquí el término que se utiliza es remedio de Dios. En otro lado dice verdaderos remedios. Leyes físicas, ley natural, leyes de la naturaleza, principios higiénicos, en fin, tienen muchos nombres. Y comienza a citar el aire, el agua, el aseo, la debida alimentación, pureza en la vida, una firme confianza en Dios. Y voy a adelantarme al texto, dice el ejercicio, un ambiente limpio y amable, y dice esos remedios por cuya falta, dice, millares están muriendo. Hermanos, siempre que leo este pensamiento, no son decenas, no son cientos, no son miles. El texto dice que son millones de personas que están muriendo a causa de que estos remedios no se están aplicando en esos pacientes. ¿Y por qué? Porque sigue diciendo que el texto aquí, que porque su uso, o más bien porque estos remedios, dice, están pasando de moda. Es que ya hemos escuchado hablar mucho en relación a esto. Entonces, quizá no hay tanto interés porque ya lo sabemos. Y están pasando de moda también porque el uso que se les da a estos remedios requieren un trabajo que la gente no aprecia. Interesante. Otra característica de estos remedios, dice, es que está al alcance de todos. Mira aquí cómo es el plan de Dios, hermano. El plan de Dios, el método de Dios no solamente es para el que está muy bien económicamente, sino es para el pobre, para el que está en una posición media y también para el que está en una posición alta. Este método es para todos, porque está al alcance de todos, porque tiene poco costo. Mientras que las drogas, dice, son costosas no solamente en cuestión de recursos, sino recursos quizá económicos, sino también en el efecto que va a producir en el organismo. Estamos hablando de un efecto secundario. Pero mantenga siempre en mente este texto porque, hermanos, no hay ni siquiera 2 métodos. Es solamente un método en el que el cielo asiente con su cabeza a manera de aprobación. Solamente uno. Ahora, vamos a ir entonces al libro Ministerio de Curación, página 89, porque esto, hermanos, yo siempre digo esto cuando damos este tipo de temáticas. Por favor, escríbalo o apréndalo de memoria. No sé, dicen que un lapicero o una pluma o un bolígrafo, no importa que sea muy suave su escritura, es mucho mejor a veces que nuestra mente, porque nos vamos a llegar a olvidar. Así de que si usted quiere anotar, por favor, porque esto, hermanos, es para todas las enfermedades. El espíritu de profecía dice, en caso de enfermedad, pero ¿cuál tipo de enfermedad? Esta semana tuvimos un enfoque en aquellas enfermedades crónicas no transmisibles, porque es el que está, podemos decir, estadísticamente hablando, son las que más predominan. Pero el espíritu de profecía no hace una clasificación para qué tipo de enfermedades es este método. La palabra de Dios dice, en caso de enfermedad, este es el método. Así es de que lo tomamos como la promesa de Dios que para cualquier tipo de enfermedad, este es el método que Dios ha instituido. Vamos al Ministerio de Curación, entonces página 89, y está desglosado el método en 4 partes, y es lo que vamos a analizar en esta hora. Número 1, hay que indagar la causa. Número 2, debemos modificar condiciones antihigiénicas. Número 3, corrección de hábitos erróneos. Y número 4, después, hay que ayudar a la naturaleza en sus esfuerzos
por eliminar las impurezas y restablecer las condiciones normales del organismo. Así de que vamos a desglosar estos cuatro puntos y vamos a comenzar con el número 1 que decía, en caso de enfermedad hay que indagar la causa. Durante la semana citábamos el texto del Ministerio de Curación, página 294, porque la pluma inspirada dice que se piensa muy poco en el factor causal. Poca, dice, y vuelvo a repetir, poca, muy poca consideración se le da a las causas que están determinando la mortalidad, la enfermedad y la degeneración que existe hoy. Generalmente, hermanos, cuando hablamos con las personas y alguien pregunta por alguna patología, lo que quiere escuchar esa persona es el tratamiento para esa enfermedad. Por ejemplo, en una ocasión recuerdo que estábamos visitando, estábamos en la obra misionera, y en esta ocasión, y yo siempre cito este ejemplo porque fue cuando mi cerebro, hermanos, hizo por fin el clic a este método que Dios nos ha dado. Y esto lo podemos ver en repetidas ocasiones. Una persona que nos estaba platicando sobre sus problemas digestivos con un problema de reflujo gástrico. Y mientras mi mente estaba pensando la causa del reflujo gástrico, escuché que ya se estaba dando el tratamiento para ese problema digestivo. Generalmente cuando alguien pregunta, ¿verdad?, sobre un padecimiento, lo que nosotros queremos escuchar es el tratamiento para ese padecimiento. En otra ocasión, porque mi cerebro seguía haciendo el clic aquí para poder entender por qué Dios dice indague la causa, en cierta ocasión se nos preguntó por un tratamiento para un diabético. ¿Qué es bueno para un diabético? ¿O qué hacemos con un diabético? Y mi respuesta fue, pues enseñémosle los principios de salud, las leyes naturales. Eso es bueno para un diabético. Y la persona me contestó y dijo, oh, no, dice, lo que queremos saber es qué puede tomar el diabético. Y lo primero que vino a mi mente que un diabético puede tomar es agua pura. Y entonces dimos eso como respuesta. Y la persona se comenzó a sonreír y dijo, no, hermana, lo que pasa es de que queremos saber como qué remedios o qué cosa puede utilizar un diabético. Y lo mismo sucede, hermanos, ¿qué podemos hacer con el de cáncer? ¿Qué podemos hacer con el de colesterol? ¿Qué podemos hacer con triglicéridos? Y generalmente, y estoy citando estos padecimientos, estas patologías, porque hemos tenido esas experiencias. El cáncer que yo tengo ha sido por estrés y a cualquiera le puede pasar. El colesterol que yo tengo, dijo otra persona, es por el estrés de mi trabajo. Y cuando preguntamos cómo vamos con el tratamiento, no todo está bien. Lo que pasa es de que el estrés es el asunto por el cual yo tengo mis triglicéridos elevados. Entonces, hermanos, es bien importante que comencemos aquí con este primer punto, indaguemos las causas. Ahora, voy a hacer referencia a algo que estudiamos durante la semana. El doctor John H. Kelly Jr., que es el presidente del Colegio Americano de Medicina de Estilo de Vida, él decía que el tratamiento sintomático de la enfermedad, sin una evaluación del estilo de vida del paciente o sin ofrecer la orientación sobre cómo cambiar, es, y a mí me sorprende tanto, hermanos, porque estas personas no tienen el conocimiento que nosotros tenemos. Y él decía, una persona que llega para pedir un tratamiento, pero viene ya con síntomas, y si no le preguntamos, no hacemos una evaluación de su estilo de vida y no le damos una orientación de su estilo de vida para que cambie, dice, estamos siendo irresponsables y estamos rozando con la negligencia. ¿Cómo le doy un tratamiento a una persona si yo no sé la causa de esa enfermedad? No lo comprendemos, decía él, como un enfermo cardiovascular
entonces le implantan una endoprótesis vascular para poder eliminar el problema, pero no se le está proporcionando información necesaria para que ese paciente cambie el estilo de vida que precisamente le propició sufrir el problema. Hermanos, eso en el asunto del Colegio Americano de Medicina Estilo de Vida están despertando algunos médicos de allá afuera. Hermanos, ¿qué está sucediendo con nosotros? ¿Qué está pasando con nosotros? Quizás estamos haciendo lo mismo, pero no con el método convencional, sino con otro tipo de método. Dar un tratamiento antes de saber cuál es la causa o conocer, como decía este médico John Kelly, conocer el estilo de vida de la persona. Darle orientación sobre cómo cambiar, porque si tenemos claro, hermanos, cuál es la causa de la enfermedad, entonces vamos a poder dar un tratamiento correcto y adecuado. No perdamos de vista esto. Ministerio de Curación, primero vamos a ir a Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 59, párrafo 2, dice que por doquiera prevalece la enfermedad mental, y esto estamos hablando como causa también. Dice 9/10 de las enfermedades que están sufriendo los hombres, su fundamento está en esto. Estamos hablando de que es una enfermedad mental. Puede ser que alguna aguda dificultad del hogar esté royendo como un cáncer el alma y debilitando las fuerzas vitales. Por eso dice la palabra de Dios, número 1, hermano, indague la causa de esa enfermedad. 9 de 10 enfermedades se originan en la mente. Puede ser de que haya problemas en la familia, algún problema de conducta. Recuerde que cuando no abarcamos todos los principios no podemos indagar bien la causa. Pero cuando tomamos todos los principios que el Espíritu de Profecía que Dios nos presenta a través del Espíritu de Profecía, podemos tener el panorama amplio. A veces, dice, el remordimiento por el pecado está minando la constitución y desequilibra la mente. Ahora sí, Ministerio de Curación, página 185, dice, las penas, la ansiedad, el descontento, el remordimiento, el sentimiento de culpabilidad, la desconfianza, menoscaban las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y la muerte. Entonces, quiere decir que no siempre la causa está en mi plato. No siempre la causa está en mi plato. Penas y ansiedad, descontento. Recuerda que estuvimos hablando, cuando dimos los parámetros, hay un principio físico que poco se considera, pero por eso mencionaba, para poder tener la causa, tengo que tener el panorama completo de los principios que Dios nos ha dado. El hecho de no tener la alegría o el contentamiento, ese ámbito de amabilidad, de palabras agradables, decía el Espíritu de Profecía que lo contrario a eso sería la depresión, la tristeza. Y, por cierto, estadísticamente mencionábamos de que para el 2030 hay una predicción ahí, si Dios nos concede vida, va a ser la enfermedad número 1 superando al cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Para allá vamos que volamos nosotros. Las enfermedades van a ir en aumento. Entonces, tenemos que tener claro lo siguiente. Consejo sobre el régimen alimenticio, página 140. Dice, el sufrimiento, muerte prematura se consideran como la suerte común de la humanidad, ¿verdad? Es algo normal. Y entonces repetimos, bueno, de algo tenemos que morir. ¿Ha escuchado eso? De algo tenemos que morir. Y en el peor de los casos, cuando viene la enfermedad, culpamos a Dios. Y entonces decimos, y probablemente usted también lo haya escuchado, Dios sabe por qué me tiene así. O podemos escuchar, aquí estoy pasando una prueba y esta prueba que estoy pasando con mi enfermedad es muy difícil. Este estado de cosas, sigue diciendo, no es obra de la providencia, sino del hombre. Y ha sido el producto
de hábitos erróneos y es la consecuencia de violar las leyes que Dios ha formulado para gobernar la existencia del hombre. Por eso, como parte del plan de Dios para la salud, hermanos, Él dice, cuando viene la enfermedad a nuestras vidas, indague la causa de esa enfermedad. 140, párrafo 2, seguimos allí, dice, si los hombres hubieran sido siempre obedientes a la ley de los 10 mandamientos, practicando en su vida esos principios de aquellos preceptos, está hablando de los 10 mandamientos, la maldición de la enfermedad que ahora inunda el mundo no existiría. Bueno, estaba diciendo el texto anterior que la enfermedad ha sido consecuencia de violar las leyes que gobiernan la existencia del hombre. Estamos hablando de esa ley que rige mi organismo, esa ley física. Pero sin embargo, este párrafo dice que la consecuencia de mi enfermedad es porque yo estoy desobedeciendo los 10 mandamientos y no estoy rigiendo mi vida por esos principios o por esos preceptos. Entonces, ¿cuál es la causa de la enfermedad? ¿Es la violación de la ley física, ley natural, o es la violación de los 10 mandamientos? Ahora, debemos de tener bien claro esto, hermanos. Y voy a leer algunos textos en relación a esto, porque de aquí parte también por qué Dios dice, indague la causa de la enfermedad como punto número 1. Dice la palabra de Dios, en el libro de los testimonios, que si los hombres, más bien voy a leer aquí en Consejos sobre la Salud, página 20, bajo el título La violación de la ley física. Los hombres y las mujeres no pueden violar las leyes naturales sin violar la ley de Dios. Y esto va a explicar entonces por qué por un lado dice violar la ley natural, consecuencia, enfermedad. Pero por el otro lado dice, bueno, si el hombre hubiera mantenido obediente a los mandamientos de Dios, viene la enfermedad porque desobedecieron. ¿A cuál de las dos leyes se refiere? Hermanos, hay una relación aquí de estas dos. No podemos violar ley natural sin violar la ley de Dios. La obediencia a las leyes de Dios, dice, es nuestro primer deber, pero en esos preceptos están incluidas las leyes de la salud. No olvide eso. Reflejemos a Jesús 6 de mayo, dice, la violación de la ley física es transgresión de la ley moral. Por eso es de que cuando violamos una, automáticamente violamos la otra. Porque Dios es tan ciertamente el autor de leyes físicas como lo es de la ley moral. Consejo sobre la Salud, página 40, dice que cada transgresión innecesaria de las leyes que Dios ha establecido para nuestros cuerpos constituye virtualmente una violación de la ley de Dios. Hermanos, este es el texto clave, este que estamos leyendo ahorita es texto clave para poder entender y comprender la relación de estas dos leyes. Cada transgresión innecesaria de las leyes que Dios ha establecido para nuestros cuerpos, ¿a cuál ley se está refiriendo ahí? A la ley natural, a la ley física, a la ley de la salud, pero dice que cuando yo transgredo esa ley física, constituye virtualmente, la palabra virtualmente tiene un sinónimo de potencialmente, vamos a utilizar ese término, constituye potencialmente una violación de la ley de Dios. Pero escucha aquí lo terrible de este pensamiento, porque por eso le digo que esto es clave para poder entender la relación de estos dos. Y a la vista del cielo, es un pecado tan grande como el quebrantamiento de los 10 mandamientos. Es lo mismo. Es tan grande ese pecado como violar uno de los 10 mandamientos. ¿Cuál mandamiento de los 10? Cualquiera, incluyendo el sábado, hermanos, incluyendo el cuarto mandamiento. Ahora, el libro Consejos para los Maestros 452, párrafo 3 dice, y comienza citando el texto de San Juan 5:14, a muchos de los afligidos que recibieron sanidad, Cristo les decía, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y así, dice el texto, enseñó
que la enfermedad es el resultado de violar las leyes de Dios, tanto las naturales como las espirituales. Hay condiciones que deben ser observadas para los que quieren conservar la salud y todos deben aprender cuáles son. Y termina diciendo el pensamiento, al Señor no le agrada la ignorancia respecto a sus leyes, sean naturales o espirituales. Hermanos, podemos ver que esas dos leyes Dios las coloca en el mismo nivel. Muy interesante. Hermanos, este asunto, hermanos, de indagar la causa y de comprender de que la ley moral y la ley física son leyes de Dios y que cuando transgredo uno, transgredo también la otra ley, es bien importante comprenderlo porque cuando el hombre ve la causa real de su padecimiento, ahora, cuando el hombre entiende, hermanos, cuál fue la causa de su enfermedad o de su padecimiento, escucha aquí lo que dice Deseado de todas las gentes, página 235 y 236. Esto es cuando ya estamos comprendiendo que he violado una ley física, pero que a la vista del cielo es considerado igual que si yo violase una ley moral o una ley de los 10 mandamientos. Dice aquí, el paralítico halló en Cristo curación tanto para el alma como para el cuerpo. La curación espiritual fue seguida por la restauración física. ¿Qué es lo que se restaura primero en un enfermo? La curación espiritual, dice aquí, fue seguida por la restauración física. Ahora, esta lección, dice aquí, desea a todas las gentes, no debe ser pasada por alto. Hay hoy día, dice aquí, miles que están sufriendo de enfermedad física y que como el paralítico están anhelando el mensaje, tus pecados te son perdonados. Hermanos, cuando nosotros comprendemos entonces que esta enfermedad que yo estoy teniendo, cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de padecimiento ha sido porque he descuidado los principios que Dios ha establecido, pero que a la vista del cielo esto es considerado un pecado, como si yo violase una ley moral. Lo primero que yo necesito escuchar es que Dios me diga, tus pecados te son perdonados. Ahora, la carga de pecado, entonces, con su intranquilidad y deseos, dice, no satisfechos, es el fundamento de sus enfermedades. Muy interesante. Hermanos, esta parte implica, desde luego, para que el Señor me pueda perdonar, implica mi arrepentimiento, implica mi confesión de pecado, y es por eso que hay otros textos que explican y dicen que en esta obra se necesita la ayuda eficaz del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el libro de San Juan 16:8 dice que cuando el Espíritu Santo viene, Él nos redarguye de pecado. Hermanos, mientras no pasemos de este punto nosotros y quedemos convencidos de que lo que yo estoy padeciendo ha sido causa de mi desobediencia a una ley divina, no vamos a avanzar. Necesito la obra eficaz del Espíritu Santo que me convenza de pecado para que yo confiese mi pecado, me arrepienta y entonces yo puedo escuchar las palabras del Señor diciendo, tus pecados te son perdonados. Entonces, en caso de enfermedad, indague la causa. Número 1. Vamos a ir al punto número 2. Decía el punto número 2, después de que indagué la causa de mi enfermedad, ahora deben modificarse las condiciones antihigiénicas. ¿Qué quiere decir eso? Antes de definir la palabra antihigiénica, vamos a ver primero la definición de higiene. ¿Qué es la higiene? Para después poder comprender qué es la antihigiene, lo contrario de la higiene. La higiene, de acuerdo al diccionario, cuando nosotros decimos higiene, nos estamos refiriendo
al primer concepto que tenemos en mente, que es aseo, limpieza, cuidado de nuestro cuerpo, o el de cualquier otra persona o el de algún ambiente. Pero también la higiene, en el diccionario, dice, es parte de la medicina que tiene por objeto la conservación de la salud. La higiene como ciencia. Parte de la medicina que tiene por objeto la conservación de la salud. El término higiene, esto es de otra fuente, de otro diccionario, dice, designa al conjunto de conocimientos y técnicas que se ocupan de controlar aquellos factores nocivos para la salud de los seres humanos. Ahora, bajo esta definición entonces de higiene, ahora podemos comprender qué es antihigiene. Decíamos que higiene tiene por objetivo la conservación de la salud y la otra definición decía controlar aquellos factores que son nocivos para la salud. Entonces, antihigiénico sería todo aquello que no promueve salud. Punto número 2. En caso de enfermedad, número 1, indague la causa. Número 2, modifique las condiciones que no promuevan la salud. Ahora, es muy interesante, hermanos, porque ¿dónde podemos encontrar, hablar sobre el higienismo? Que de paso, les digo, el Espíritu de Profecía habla mucho sobre el higienismo. Pero ¿dónde podemos conseguir nosotros fuentes para saber qué es la higiene? ¿Qué es la higiene? Vamos a tener que ir al libro Ministerio de Curación, y yo le voy a recomendar esos dos capítulos, Ministerio de Curación, capítulo 20 y capítulo 21. El título del capítulo o el subtítulo del capítulo 20 dice Higiene General. Interesante, porque comienza diciendo así el capítulo 20 bajo el subtítulo Higiene General. El conocimiento de que el hombre ha de ser templo de Dios, una habitación para revelar su gloria, debe ser el mayor incentivo para el cuidado y desarrollo de nuestras facultades físicas. Y que hagamos, dice, todo cuanto esté de nuestra parte para preservar al cuerpo del daño y contaminación. Bueno, así es como inicia el capítulo 20 del Ministerio de Curación. Y en el capítulo, me faltó aquí explicarles, hermanos, que en el capítulo 20, después de que da esa introducción, marca o define cuáles son esos principios de higiene general y comienza diciendo, para poder tener salud debemos de tener buena sangre. Pero para tener buena sangre, estoy resumiendo todo lo que es un capítulo bastante corto, pero dice allí higiene general. Entonces, para tener buena salud, dice, yo tengo que tener buena sangre. Recuerda lo que dice el libro Levíticos, que en la sangre está la vida. Bueno, pero sigue diciendo que para que yo tenga buena sangre, tengo que tener una respiración correcta. Y estamos en el capítulo de higiene general. Mi respiración tiene que ser correcta. Pero para que mi respiración sea correcta, la ventilación tiene que ser correcta. Es decir, tiene que haber aire circulante en cualquier lugar donde yo me encuentre. También habla ese capítulo de que nuestras casas tienen que tener abundancia de sol, es decir, que no haya árboles cerca para que no impidan que los rayos del sol lleguen. El sol tiene que entrar por la ventana y el aire tiene que ser un aire circulante. Y desde luego termina hablando un poco sobre la higiene personal, porque higiene también tiene que ver con aseo y limpieza y todo eso. Pero también higiene tiene que ver con el hecho de promover la salud, todo aquello que tienda a promover la salud. Bastante interesante, hermanos, que habla de sangre, habla de respiración y habla de ventilación y de abundancia de sol como puntos de higiene general. Ahora vamos a pasar al capítulo 21 bajo el subtítulo La higiene entre los israelitas. Y comienza diciendo así este capítulo, muy importante. En la enseñanza que Dios dio a Israel,
la conservación de la salud fue objeto de particular cuidado. Mira aquí lo importante que es la salud para Dios. El pueblo había salido de la esclavitud contagiado por los hábitos de desaseo contrarios a la salud que aquella suele engendrar y recibió la más estricta educación en el desierto antes de entrar en Canaán. Se le enseñaron, escucha aquí, se le enseñó al pueblo de Israel los principios de la higiene y se le sometió a leyes sanitarias. Pongamos atención aquí porque en el punto 2, para poder restaurar la salud, dice la palabra inspirada por Dios, modifique condición antihigiénica. Sigue diciendo, no solo en su servicio religioso, sino en todos los asuntos de la vida diaria, observaban los israelitas la distinción entre lo puro y lo impuro. Y ahora vamos a ver en qué aspectos Dios colocó esos principios de higiene o esas leyes sanitarias, porque dice aquí el texto que no solamente tenía que ver con el servicio religioso, hacer distinción, esto es bueno, esto es malo, esto es puro, esto es impuro, sino me llama mucho la atención que dice, sino en todos los asuntos de la vida diaria. En sus 24 horas, el pueblo de Israel debía hacer una distinción entre lo puro y lo impuro. Estamos hablando de hábitos, hermanos. Estamos hablando de una vida que es práctica. Ahora, ¿en qué se le pidió manejar esta situación de puro e impuro? Número 1, desde luego, en la cuestión del aseo. Sí. En forma impresionante, dice aquí, se recalcó cuán necesario era el aseo personal. Hermanos, por eso no podemos eliminar este principio de higiene o este principio físico que Dios ha instituido. Y podemos decir, bueno, pero fue para el pueblo de Israel. Hermanos, no hay tiempo aquí de hablar mucho en relación a esto, pero yo le invito, por favor, que usted indague en relación a este principio del aseo. Esto es sumamente importante. Se recalcó, dice aquí, cuán necesario era el aseo personal. Antes de reunirse al pie del Sinaí para poder escuchar la proclamación de la ley por la voz de Dios, el pueblo hubo de lavar sus personas y ropas, es decir, tenían que bañarse y su ropa tenía que estar limpia. Una ropa lavada y el cuerpo debía estar limpio. Hermanos, esto es tan profundo lo que sigue. Dice, la violación de esta orden debía castigarse con la pena de muerte. Era tan importante para Dios este principio físico practicado en el pueblo de Israel. ¿Por qué lo hemos eliminado hoy en nuestros días? ¿Por qué lo eliminamos nosotros en el plan de salud? En el antaño dice, si alguien fallaba de lavar su cuerpo o lavar su ropa, el castigo, hermanos, tenía que ser pena de muerte. Era tan importante esto, porque ninguna impureza podía tolerarse en la presencia de Dios. Y ahora viene algo para nuestros días. Durante su estada en el desierto, los israelitas vivieron casi siempre al aire libre, donde las impurezas tenían efecto menos dañino, eran menos, porque ellos vivían al aire libre, era menos dañino entre los que viven en casas cerradas. Estos somos usted y yo. Pero la más estricta atención a la limpieza se exigía dentro y fuera de las tiendas. No se toleraba ningún desecho dentro o fuera del campamento, porque el Señor había dicho, Jehová tu Dios anda por medio de tu campo, hermanos, y si él encontraba, dice el Espíritu de Profecía, una basura en el campamento del pueblo de Israel, la presencia de Dios se retiraba. Estamos hablando, sí, que tiene un contexto bastante espiritual muy fuerte, muy profundo, pero en el aspecto de salud también. Por eso se lo dejó como principios de higiene. En el régimen alimenticio también, estoy resumiendo lo que está en el capítulo 21, de alimentos limpios y de alimentos impuros, pero no solamente en eso. Muchos alimentos dice que los paganos comían con toda libertad,
para el pueblo de Israel estaba prohibido. La prohibición, dicen, no era arbitraria, pues se trataba de manjares nocivos, es decir, los alimentos que no nada más era la carne limpia y la carne inmunda, sino habían otros manjares nocivos que el mundo pagano comía. Dice, para el pueblo de Israel había una restricción. Y estamos hablando de un principio higiénico. Higiénico. Ahora, en nuestros días es lo mismo. Es lo mismo. No solamente es la aplicación para alimentos limpios e impuros, sino nosotros no podemos, en el buen sentido, porque dice aquí la prohibición era arbitraria. Cuando Dios dice no consuma esto, no es porque sea un Dios arbitrario, es porque desea nuestro bien. No podemos consumir todos los manjares que come el mundo, porque no todo es productivo o no todo es bien para nuestra salud. Y eso es un principio higiénico. ¿Qué más habla? Hablaba, aunque usted no lo quiera creer, hermanos, o aunque usted no lo crea, hablaba como un principio higiénico el hecho de vivir fuera de las ciudades. El pueblo, dice, no vivía piñado en ciudades, sino que cada familia poseía su parcela de tierra y eso le aseguraba a todos los vivificantes bendiciones de una vida pura y conforme a la naturaleza. Principio de higiene. Y lo último que habla es sobre la alegría. Hermanos, alegría como principio higiénico. ¿Usted se llegó a imaginar alguna relación entre alegría y la higiene? Bueno, está bajo el título de la higiene entre los israelitas. Y el último punto de higiene es precisamente la alegría. Y comienza diciendo, el corazón alegre es buena medicina. El agradecimiento, la alegría, la benevolencia, la confianza en el amor y en el cuidado de Dios constituyen la mayor salvaguardia de la salud. Mi actitud alegre, el ser agradecidos, constituye una salvaguardia para la salud. Y aquí volvemos a mencionar, recuerden, 2030, predicción, depresión va a ser número 1. Es decir, no va a haber alegría, no va a haber agradecimiento, todo eso se quedó atrás. Esta es una parte preventiva. Ahora, pasamos al punto número 3, pero bueno, espero haya quedado un poquito claro cuando el texto dice, número 1, indague la causa, en caso de enfermedad, número 1, indague la causa, número 2, modifique condición antihigiénica. Y ahora ya tenemos un panorama sobre los principios o los puntos de la higiene que el Espíritu de Profecía nos presenta. Ahora, número 3, corrija hábitos erróneos. Y viene el texto de Ministerio de Curación, página 77. Cuando un médico, dice aquí el Espíritu de Profecía, cuando un médico ve que está sufriendo el paciente por una enfermedad que fue a causa de una alimentación, que fue a causa de brebajes impropios, quiere decir alguna bebida extraña o desagradable, o que su enfermedad, dice, pudo haber sido por otros hábitos erróneos, y no se lo dice, le está perjudicando a esa persona. Al ver el continuo conflicto con el dolor, y tener que estar luchando constantemente por aliviar a los que están padeciendo, ¿cómo, pregunta el Espíritu de Profecía, cómo nosotros podemos guardar silencio, hermanos? Puede decirse que es benévola esa persona y compasiva si deja de enseñar la estricta templanza como remedio contra la enfermedad. Es decir, no le digamos por qué está sufriendo o por qué fue la causa de esa enfermedad. Y entonces podemos decir, qué buena es esa persona, ¿verdad? Porque no le dice, qué bueno. Dice el Espíritu de Profecía, ¿podemos guardar silencio ante eso? Recuerde que dentro de las estadísticas de las enfermedades crónicas no transmisibles, la estadística decía que por año están muriendo 40 millones de personas
y que aproximadamente en porcentaje equivale al 70% de las muertes que se producen en el mundo. Estamos hablando de que es la causa principal de muerte a nivel global. Y entonces usted y yo podemos permanecer callados sin decirle a las personas cuál es la causa de su enfermedad, para que puedan decir, mire qué buenos son, qué compasivos son, porque no estamos enseñando la estricta templanza como remedio contra la enfermedad. Hay una diferencia, dice el Espíritu de Profecía, entre lo que es la prevención y la cura. ¿Qué es prevención y qué es cura? Son dos cosas muy diferentes y no se ha presentado con suficiente importancia. Hay que enseñar a la gente, hermanos, que es mejor conocer cómo mantenerse bien que cómo curarse de la enfermedad. Ahora, nuestros médicos, dice el Ministerio Médico, página 291, deben ser educadores sensatos, es decir, que sean cuerdos, prudentes, que amonesten a todos contra la complacencia propia. Su tarea no solo consiste en enseñar métodos para el tratamiento de los enfermos. Mire qué pensamiento tan fuerte. Ministerio de Curación, página 87, párrafo 1, bajo el capítulo El médico educador. Su tarea, dice, no solo consiste en estar enseñando los métodos de tratamiento para el enfermo, sino también quiere decir que se tiene que emplear el tratamiento, desde luego que sí, sino también en fomentar buenos hábitos de vida y esparcir el conocimiento de sanos principios. ¿Recuerda? Decía este médico, esto es una irresponsabilidad, está rozando con la negligencia, si no les enseñamos acerca de sus hábitos de vida. El médico que trata de iluminar al paciente diciéndole cuál es la naturaleza, cuál es la causa de su enfermedad y trata de enseñarle cómo evitar la enfermedad, dice el Espíritu de Profecía, va a tener una obra muy difícil, pero si ese reformador es concienzudo, es sensato, va a hablar con sencillez de los efectos ruinosos de la complacencia propia y entonces comienza a citar en la comida, en la bebida, en el vestido, del abuso de las fuerzas vitales que le han llevado a sus pacientes a donde están. Los hábitos correctos, hermanos, el practicar un estilo de vida correcta, practicado, dice aquí, inteligentemente y con perseverancia, esto no es de un día, es un estilo de vida, eliminarán la causa de la enfermedad. Quiere decir que si yo quito la causa, recuerda la historia que contamos, cuando estos hombres estaban flotando en el río y se construyó un centro de urgencias, de emergencias, se mandaron a traer médicos, se prepararon, se les dieron nuevas técnicas, pero en realidad lo que necesitaban es hacer un puente, es quizá poner carteles de prevención. A tantas millas o a tantos kilómetros va a haber un puente o va a haber una curva, eso es prevenir. Si nosotros, dice aquí, practicamos hábitos correctos, vamos a estar eliminando la causa de la enfermedad. Y hay un pensamiento que seguramente lo he escuchado, pero de manera personal es una guía en la presentación de la temática que siempre tenemos. Ministerio de Curación, en el capítulo La oración por los enfermos, que es la página 110, dice, trabajo perdido es enseñar a la gente a considerar a Dios como sanador de sus enfermedades si nosotros no les enseñamos también a desechar las prácticas malsanas. El hecho de pasar una hora y media o 2 horas hablándoles, hermanos, de que tenemos un Dios que nos puede sanar, que escucha nuestras oraciones, que si nosotros le pedimos con fe, Él va a contestar nuestras oraciones, Él nos puede levantar, Él nos puede dar la salud. Y cuando yo termino la presentación, el Señor me dice, perdiste tu tiempo. ¿Cómo? Perdiste el tiempo. Estás enseñando, dice aquí, a la gente a considerar como Dios sanador, pero no les estás enseñando también a desechar prácticas malsanas para poder recibir
una bendición de Dios, en respuesta a la oración, se debe dejar de hacer el mal y se tiene que aprender a hacer el bien. Interesante, hermanos. ¿Por qué no aceptamos con facilidad este método? Dice el Consejo sobre la Salud, porque el empleo de estos remedios, hablando de esos principios físicos, requiere más cuidados. Yo tengo que ser cuidadosa. Recuerda la temática de ayer, decía que debemos de ser minuciosos, vigilantes por cada hábito que tenemos en nuestra vida. A cada hora, hermanos, a cada minuto, a cada segundo, estar vigilantes. Dice aquí, esto requiere más cuidado, también requiere más esfuerzo. ¿Qué es más fácil, hermanos? Darle algo a un diabético para que tome un polvito o que revuelva en un vaso, o decirle a diabético que frene su alimentación, su apetito, o decirle a un diabético que dedique 30 a 45 minutos para ejercitarse físicamente y que tenga un horario regular para ir a la cama. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Por eso estos remedios naturales requieren más cuidados, requieren de esfuerzos de lo que muchos quieren prestar. Este proceso natural de curación, porque es natural, y reconstitución es gradual y le parece lento a aquel que es impaciente, porque estamos acostumbrados con la reacción de un medicamento en 15, 20 minutos y queremos que el remedio natural actúe, pero aquí estamos hablando de un estilo de vida. Aquí estamos hablando que al final el gran objetivo va a ser el desarrollo físico, mental y espiritual. Aquí el paquete no solamente es físico. Ahora, el renunciar, sigue diciendo, a la satisfacción dañina de ese apetito impone sacrificios, hermanos. Por eso es de que este método no nos agrada mucho, porque aquí hay sacrificio, porque acá hay disciplina, porque acá hay perseverancia, porque acá hay fuerza de voluntad. Pero al fin, esto termina hermoso este pensamiento, pero al fin se verá que si no le ponemos trabas, la naturaleza, quiere decir el cuerpo, va a desempeñar su obra con acierto. Y escucha aquí, porque a veces pensamos que cuando está diciendo de ese remedio natural que requiere cuidados y esfuerzos, a veces pensamos que es una aplicación, que es ponerlo sobre mi cuerpo, pero no necesariamente está hablando de eso. Dice el espíritu de profecía, sigue diciendo, y los que perseveren en la obediencia a sus leyes encontrarán recompensa en la salud del cuerpo y del espíritu, porque el paquete es completo. Y ahora, el último punto, que es el número 4, recuerde que dice el espíritu de profecía, en caso de enfermedad, número 1, hermanos, indague la causa. Número 2, modifique la condición antihigiénica. Número 3, corrija sus hábitos. Quiere decir, hermanos, que cuando una persona, es decir, si nuestro Señor estuviera aquí como médico en forma visible y un paciente viniera a consultar siguiendo este método que Él nos ha dado, lo primero que Él diría es, vamos a indagar la causa de la enfermedad. La causa de la enfermedad. Número 2, modificar aquella condición antihigiénica. Y número 3, la corrección de nuestros hábitos. Hasta este punto, hermanos, en este método, no hay nada de tómese y no hay nada de aplíquese. Interesante, ¿verdad? Por eso yo les contaba esta experiencia y yo les decía, hasta ese momento hace clic el cerebro, porque cuando viene una persona con una patología, lo primero que damos es el tratamiento, pero no vamos a la causa de la enfermedad y probablemente ni le decimos que empiece a hacer modificación o que corrija hábitos, porque estamos acostumbrados en ese método. Ahora dice el espíritu de profecía, escucha bien, el número 4 dice, después, y así comienza diciendo, y yo en el material aquí, si usted pudiese verlo, lo tengo con letras mayúsculas y con letras rojas para que resalte
el punto número 4, después de qué? Después de que indague causa. Y lo estoy repitiendo con un propósito, porque de esa manera, a través de la repetición, esto se va a quedar un poquito más en nuestra mente. ¿Después de qué? Después de que indagué la causa, después de que modifiqué la condición antihigiénica, después de que corregí hábitos, después, dice el espíritu de profecía, hay que ayudar a la naturaleza en sus esfuerzos por eliminar las impurezas y restablecer las condiciones normales del organismo. Quiere decir que después de haber puesto la condición para que el cuerpo recupere su energía vital, ahora, hermanos, utilicemos los otros tratamientos, podríamos decir, o los otros medios, más bien que tratamiento, los otros medios que el Señor nos ha dejado para poder ayudar a la naturaleza en ese esfuerzo que está haciendo para poder eliminar las impurezas y entonces poder restablecer esa condición normal del organismo. ¿Qué es lo que viene después? Después viene la hidroterapia, después viene la fangoterapia, después viene la aplicación de cataplasmas, después viene la helioterapia, después viene la fitoterapia, que es el tratamiento médico de algunas enfermedades basado en el empleo de plantas o sustancias vegetales, después viene el carbón activado, después viene la ayuda para algunos pacientes a través del masaje. Este es el plan de Dios. Hemos invertido nosotros el paso, hemos invertido los pasos, por eso es que cuando vemos a un paciente lo primero que damos es el punto número 4. Pero en el método de Dios, voy a volver a repetir, yo tengo que indagar la causa. Hermanos, acá hay un propósito, y el propósito es de que en este asunto tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento. He violado una ley física, pero esa ley física fue establecida divinamente por Dios. Entonces, he roto esa relación, hermanos. No hay armonía entre Dios y conmigo por haber roto una ley divinamente establecida. Esa relación se tiene que reanudar con Dios antes de que venga la sanidad. Y entonces, mi arrepentimiento, dice el libro de Proverbios, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, quiere decir que primero confiesa, se arrepiente y se aparta, es decir, ahora cambia su modo de vivir, cambia su manera de vivir. Por eso primero es el reavivamiento y luego viene la reforma. Dice el espíritu de profecía que las circunstancias no obran reformas. Y la verdadera reforma tiene que venir del corazón. Ahora estamos terminando ya con estas reflexiones del espíritu de profecía, Ministerio de la Bondad, página 131. Dice aquí la palabra de Dios que el pueblo de Dios ha de ser misionero médico genuino. ¿Quiere decir que hay misioneros médicos no genuinos? Pero debemos de ser genuinos. Debiéramos saber cómo dar los sencillos tratamientos que hacen tanto para aliviar el dolor y eliminar la enfermedad. Debieran estar familiarizados con los principios de la Reforma Pro Salud para que puedan mostrar a otros cómo, mediante hábitos correctos de comer, beber y vestir, puede ser evitada la enfermedad y recuperada la salud. Aquí voy a destacar 2 puntos. El uso de esos sencillos tratamientos o esos medios que Dios nos ha dado, que era en el punto número 4, el espíritu de profecía dice que no es una negación de fe el utilizarlos. Ahora, pero sí necesitamos estudiar mucho porque el punto número 4 no es lo principal y lo que más se destaca en la Reforma Pro Salud. Necesitaríamos estudiar mucho a profundidad. El punto 4, tenemos la aprobación de Dios para utilizar todos esos medios, los podemos utilizar y dicen no es negación de fe utilizar esos medios que Dios nos ha dado.
pero hay muchísimos más textos que hablan que tienen que ver con la obediencia a ley física o a principios que Dios ha establecido. Por eso dice este pensamiento, tenemos que aprender a dar un sencillo tratamiento, ¿sí? Pero también tenemos que indagar estudiar, dice, sobre los principios de la reforma pro salud, porque mediante hábitos correctos, y entonces comienza a citar qué hábitos: comer, beber, vestir, y a través de esos hábitos se puede evitar, y aquí viene algo bien importante, esto es lo otro que voy a destacar, se evita, es decir, es preventivo, pero también se recupera la salud. Por eso, Ministerio de Curación, página 76, dice: las leyes de la naturaleza son tan ciertamente divinas como los preceptos del Decálogo, y que solo, escucha aquí esa palabra, es lo único, solo por la obediencia a ellas puede recuperarse o conservarse la salud. No hay otra manera. Dice aquí, es solamente por la obediencia a estas leyes de la naturaleza que nosotros podemos recuperar o podemos conservar la salud. No estoy enferma, no estoy diagnosticada, o sigamos obedeciendo las leyes de Dios. Ya estoy diagnosticada, estoy enferma, entonces para recuperar este es el único medio. Y bueno, vamos a concluir con esto. No olvidemos que es muy importante esto, que cuando alguien se repone de una enfermedad, es Dios quien lo ha sanado. Es Dios quien lo ha sanado. La enfermedad, el padecimiento y muerte es obra de un poder enemigo, porque Satanás es el único que destruye y Dios es el único que puede restaurar. Ahora, voy a terminar con estos dos textos porque sería imposible, hermanos, que en una presentación de salud, y ya estamos cerrando esta participación de esta semana, pero es imposible que lo hagamos sin mencionar algo en relación al mensaje del tercer ángel. Escucha estos pensamientos porque va acorde con la temática de esta hora. Dice el libro Joya de los Testimonios, tomo 2, página 398, y también otro pensamiento de Maranatha en el capítulo Promover la vida sana. Explicar la ley natural, la ley física, e instar a que se la obedezca es una obra que acompaña al mensaje del tercer ángel. Y el propósito de Dios consiste en que este tema, ¿cuál tema? Explicar la ley natural, sea puesto, o la reforma pro salud, sea puesto sobre el tapete y que el público sea inducido a investigarlo, porque es imposible que hombres y mujeres que están bajo el poder de hábitos pecaminosos que destruyen la salud y el vigor mental aprecien la verdad sagrada. Es imposible. Por eso hay un énfasis aquí, hermanos, en cuanto a eso de explicar la ley natural y estar insistiendo. Dice aquí, la palabra instar significa o tiene sinónimos como urgir, apresurar, empujar, son sinónimos de la palabra instar. Hermanos, tenemos que explicar esos principios físicos y estar instando, hermanos, al pueblo para que obedezcamos esos principios, porque es la obra que está acompañando a este último mensaje de proclamación que tenemos del mensaje del tercer ángel. Y ahora sí, Joya de los Testimonios dice, en nuestra obra debe dedicarse más atención a la reforma pro temperancia. Todo deber que exige reforma entraña arrepentimiento, fe y obediencia. Hermanos, estas tres características de la verdadera reforma no se cumplen si nosotros no seguimos el método en caso de enfermedad. Hablamos de arrepentimiento, de la fe en Dios, y esa fe me va a llevar a obrar por amor. A eso se le llama obediencia. La reforma entonces entraña arrepentimiento, fe y obediencia. Significa elevar el alma a una vida nueva y más noble, porque no solamente estamos en el aspecto físico, sino también en el mental y en el espiritual. Y termina diciendo, de modo que toda verdadera reforma tiene su lugar en la obra
del mensaje del tercer ángel. Hermanos, hay una relación y todo encaja perfectamente. El mensaje de la Reforma Pro Salud como brazo derecho, trabajando a la par del cuerpo con el mensaje del tercer ángel, pero en la verdadera reforma, que entraña arrepentimiento, fe y obediencia. Hermanos, si nosotros seguimos ese plan, nosotros no podemos garantizar la salud del enfermo. No podemos decirle, usted haga esto y usted se sana porque sana. Nosotros no podemos decir humanamente eso, pero sí podemos enseñar y decirle, haga esto y entonces someta su voluntad a Dios. Y si su salud y su recuperación le traerá honra y gloria a Dios, entonces Él le levantará. Pero si le lleva al descanso y de esa manera le honra y le glorifica a Dios, también tiene que ser aceptado por el paciente. Pablo lo entendía muy bien cuando dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y por eso no sabía qué hacer, si vivir o morir, porque ambas cosas, cuando Dios, hermanos, toma nuestras vidas, nosotros aceptamos la voluntad de nuestro Dios. Así es de que vamos a concluir la temática de esta hora con una oración. Querido y bondadoso Padre eterno que moras en las alturas de los cielos, estamos agradecidos como siempre contigo, porque ya estamos en las horas de tu día santo, porque tenemos la oportunidad de estar con nuestros hermanos, porque nos has dado la oportunidad de poder estar con ellos durante una semana, compartiendo tu palabra. Suplicamos el perdón de cada falta y de cada pecado cometido. A sabiendas o por ignorancia, quizá hicimos algo que era incorrecto delante de tus ojos y pedimos perdón por ello. Suplicándote, Señor, que tú nos ayudes para comprender tu palabra y que esta temática de salud, tal como está descrita en los libros inspirados y en las Sagradas Escrituras, pueda llegar a ser una parte práctica en nuestra vida diaria. Tenemos poco tiempo, Señor, para poder hacer o trabajar en la limpieza del templo del alma. Y queremos pedir tu ayuda para todos aquellos que queremos hacer la preparación necesaria para poder encontrarnos contigo muy pronto en las nubes de los cielos. Quédate con mis hermanos, acompáñanos en este sábado, danos de tu protección y de tu compañía. Te lo suplicamos y lo agradecemos todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Entonces, yo también quiero ahondar un poquito en esa pregunta, porque recuerden que yo les había citado un texto el día lunes y yo les dije voy a parafrasear esto porque no tenía la mano, pero ya lo tengo, y también ver si este texto que yo voy a leer ahora es el mismo texto que estaba mencionando nuestra hermana Noemí, que está en Consejo para la Iglesia, página 264. La pregunta era de qué podemos hacer ya los padres que tenemos a nuestros hijos, que hemos transmitido de alguna manera algunos hábitos erróneos e inclusive ciertas características que fuimos descuidados en el pasado. ¿Qué podemos hacer? Y dice Consejo para la Iglesia, página 264, no dejéis de transcurrir, dice, ni un día más sin confesar vuestras negligencias a vuestros hijos. Decidles que habéis decidido ahora hacer la obra que Dios os ha asignado. Pedidles que emprendan con vosotros esa reforma y haced esfuerzos diligentes para redimir lo pasado. No permanezcáis por más tiempo en el estado de la iglesia de la Odisea. En el nombre del Señor, dice, suplico a cada familia que enarbole su verdadero estandarte y reformad la iglesia que tenéis en vuestro hogar. Si es ese, pues corroboramos al final. Pero dice, no debemos de pasar ya ni un día, y entonces dice, redimamos ese tiempo, redimamos lo pasado. Y el otro texto es de Conducción del Niño, página 158, dice, si los padres quieren ver un estado de cosas diferentes en su familia, es decir, de lo que hicimos mal y estaban ocurriendo cosas que no queríamos ver en nuestro hogar, pero descuidamos.
Si queremos, dice los padres, ver un estado de cosas diferentes en su familia, que se consagren plenamente a Dios, y el Señor proporcionará caminos y medios mediante los cuales pueda ocurrir una transformación en sus hogares. Son textos bastante alentadores, hermanos, para los que pues cometimos errores y qué bien por aquellos que no conocían este mensaje. Pero aún así, habemos muchos padres que aún teniendo el conocimiento, hermanos, no hicimos lo que debimos haber hecho. Entonces, estos textos son bastante alentadores para nosotros como padres. Y ahora la pregunta en relación al carácter, yo estaba mencionando que surge por la temática de ayer que estuvimos hablando de hacer los cambios de hábitos malos por hábitos buenos, y bajo la cita de Alza tus ojos, 16 de marzo, que comienza diciendo: nunca olvide que los pensamientos se traducen en acciones, las acciones repetidas forman hábitos y los hábitos están formando el carácter. Y ayer precisamente estuvimos hablando de esos hábitos, pero el conjunto de hábitos, dice el Espíritu de Profecía, está formando nuestro carácter. Ahora, la pregunta es la diferencia o por qué muchas veces confundimos carácter con temperamento. Y la cita, o más bien la definición que yo di del diccionario, decía que es importante aclarar que no es lo mismo carácter que temperamento. Esta es una definición del diccionario. Este último, es decir, el temperamento, reúne los aspectos biológicos del carácter y está vinculado con ese proceso fisiológico y aquellos factores genéticos que colaboran significativamente en las conductas sociales de los individuos. Y el carácter, por su parte, es el conjunto de aspectos psicológicos. Uno, aspecto biológico, cuerpo y fisiológico, cómo funciona mi organismo, pero el carácter está relacionado con aspectos psicológicos, mente. Y aquí influye educación, el trabajo de la voluntad, hábitos y hábitos. Ahora, es importante entonces mencionar de que aunque son diferentes temperamento y carácter, están íntimamente ligados los dos. Y por eso es de que a veces hay una confusión de que pensamos que es lo mismo, pero hace una pequeña diferencia. Ahora, si vamos al diccionario y buscamos la palabra temperamento, porque para mí en realidad estos términos como carácter, personalidad y temperamento, y el otro término que se mencionó es negligencia. Y a mí me sorprendió bastante porque desconocía muchos aspectos de estas definiciones, pero en realidad hay una similitud en todos estos cuatro términos. Dice aquí, nadie puede, decía el Espíritu de Profecía en lugares celestiales, martes 9 de julio, que nadie puede degradar nuestro carácter, sino nosotros mismos mediante nuestra propia conducta. Y si alguien después quiere comentar algo, porque no me considero experta hablando de estos términos, pero sí hay una similitud muy, muy apegada. Y yo les estaba mencionando que si vamos al diccionario y buscamos la palabra temperamento, en muchas fuentes comienza diciendo que el temperamento es carácter, temperamento, carácter. Ahora, ¿por qué decimos entonces que temperamento es diferente que carácter? Porque una definición en psicología es la que da esta diferenciación. Psicológicamente hablando, entonces ahí hay una diferenciación. Personalidad, dice el Espíritu de Profecía, y ahí estamos claros con ese término, carácter y personalidad no es lo mismo, dice el Espíritu de Profecía. Anduve buscando esa cita y por poco tiempo que tenía no lo pude conseguir. Hablando del carácter, el Espíritu de Profecía dice que es la conducta del hombre.
Y también les debo ese pensamiento porque por el tiempo ya no pude encontrarlo. Pero dice que carácter es conducta, personalidad no es carácter. Ahora, el temperamento es la manera de ser o de reaccionar del individuo que está determinado por los aspectos motivacionales y emotivos propios de cada persona. Es algo único. Y en psicología se manejan 4 temperamentos. Bueno, yo no sé si ustedes van a querer opinar después, pero estos 4 temperamentos, que es el sanguíneo, melancólico, colérico, flemático, y entonces por eso confundimos a veces, porque hay personas que tienen, por ejemplo, este temperamento colérico y se exasperan rápidamente, se enfadan o levantan la voz y gritan, y nosotros decimos, uy, es que esa persona tiene un carácter bien fuerte, pero no es su carácter, tiene un temperamento fuerte, pero su carácter es débil. Bíblicamente el carácter es débil. ¿Por qué? Porque no tiene control de sí. Y ahí es donde hacemos la diferenciación. Entonces, espero vamos a ir, al último término, que era negligencia. Esto para mí, no la definición era desconocida, sino más bien la aplicación o la confusión que podría haber con personalidad, con carácter y temperamento. Pero ya viendo la definición bien, en realidad sí puede haber un poquito de confusión con este término, bajo los otros términos. Dice, negligencia es la omisión, el descuido voluntario y consciente en la tarea cotidiana que se despliega o bien en el ejercicio de la profesión a través de la realización de un acto contrario a lo que el deber que esa persona realiza, exige y supone. En pocas palabras, la negligencia entonces es un descuido voluntario. Y yo me quedé pensando, el carácter tiene que ver, dijimos, con la conducta del ser humano. Pero esta es mi opinión para la persona que hizo la pregunta. En mi opinión, podría ser que la negligencia es una característica de la conducta del hombre. Por lo tanto, creo que es importante en la formación del carácter. Entonces, vemos que, hermanos, si dejamos de hacer o hacemos algunas actividades, por eso dice el espíritu de profecía, no tengo aquí a la mano el pensamiento, dice que el fiel cumplimiento de nuestros deberes hoy es la mejor preparación que podemos estar haciendo para el futuro. Entonces, en ese sentido, hermanos, si hoy yo soy negligente, si hoy estoy siendo negligente, estoy demostrando una de las características que está formando mi carácter. Y por eso, analizándolo desde ese punto de vista, creo que hay una relación entre la negligencia y el carácter. Bueno, después más adelante, si alguien quiere comentar al respecto, puede, si hay tiempo, desde luego, lo puede hacer. Ahora, hermana, la pregunta que usted realizó, yo no sé si la comprendí bien, pero habemos personas, decía usted, que conocemos las causas de las enfermedades, pero en el momento que yo sufro de una enfermedad, no quiero prácticamente reconocer que ha sido la violación de una ley natural o de una ley física. No sé si esa era la pregunta exacta. Pero específicamente, hermana, o más bien de acuerdo al ejemplo que yo di en la temática, eso ocurre muy a menudo. Por eso cuando estamos padeciendo de estrés, de los triglicéridos elevados, o cuando tenemos colesterol elevados, personalmente he escuchado, es el estrés lo que ha hecho esto. Definitivamente, si no hay control sobre el estrés, va a tener un efecto sobre mi salud. Pero también estudiamos durante esta semana que hay factores de riesgo que tienen que ver con mi estilo de vida y hay factores de riesgo metabólicos. Entonces, a veces es más fácil culparle al estrés que aceptar que yo he cometido una violación a un principio físico.
Por eso decimos, bueno, a mí me diagnosticaron diabetes porque alguien me dio un susto. Y entonces no damos a la causa principal. Mi padecimiento no es la causa, hermanos, de lo que yo estoy pensando que es. Y mientras nosotros no aceptemos que estamos violando los principios físicos, nos está ocurriendo en el aspecto espiritual lo mismo que está ocurriendo con la iglesia de la Odisea. Dice la iglesia de la Odisea, yo no necesito, estoy rica, estoy enriquecida y no tengo necesidad de nada. Y esa es la problemática a la cual nos estamos enfrentando. Por eso en el método de Dios dice, indague la causa. Porque si no conocemos la causa o no aceptamos la causa por la cual estamos sufriendo ese padecimiento, hermanos, no puede producir en nosotros arrepentimiento. No hay arrepentimiento, no hay confesión de pecado. Y por lo tanto, ¿de qué me reformo si estoy haciendo las cosas correctas? Ese es un tremendo error. Ese es un tremendo error. Entonces, no sé si esa era la pregunta y esperamos haber contestado las preguntas que se han hecho. Adelante, hermana.